Hoy es un día especial, domingo, Día del Señor. Sabemos que más allá de todo lo que vemos, existe algo grande, algo que es imposible de describir, imposible de sentirse si no es con el corazón. Es Dios, nuestro Creador. Cada vez que suceden cosas buenas, sabemos que Él está ahí, intercediendo. Aún en las dificultades, Él está presente para ayudarnos. Le invitamos para que escuchen atentamente el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor y conferencista Héctor Manso. Y ahora, el tema de hoy. De los grandes males que padece y aflige a nuestra sociedad moderna es el que tiene que ver con el divorcio. Las estadísticas de divorcio son alarmantes y en los años recientes han ido creando un impacto negativo, no solamente en las familias, sino también en la nación entera. Por causa de los altos índices de divorcio, son muchas las personas que lo llegan a ver como una opción que provee la solución a muchos de los conflictos existentes y que están creando que su vida sea mucho más difícil de vivir. Al prestar atención a lo que es una solución pasajera a un conflicto serio, pasan por alto en algunos casos que la decisión demanda mucho más que moverse en forma precipitada, sino que hay otros detalles que también se tienen que considerar. La raíz, en otras palabras, de este mal es mucho más profunda de lo que momentáneamente pueden ver los ojos físicos y requiere, por supuesto, el tomar tiempo para pensar en lo que es la supuesta puerta de escape, sabiendo que el divorcio es la muerte o el asesinato de un matrimonio. Y cada vez que hablamos en relación de lo que es la muerte, siempre habrán de manifestarse desventajas, tristezas, periodos de dolor y también de soledad. El mal es mucho más grave cuando el proceso de divorcio nunca termina, cuando existen hijos que forman parte de la familia y siempre quedan ciertas ataduras que mantendrán a los cónyuges vinculados, aunque detesten que esto sea así. Vamos a analizar algunas estadísticas relacionadas con el divorcio. Primero, en la corte 1,300 nuevas uniones se presentan cada día. Esto es sin contar a todos aquellos que viven en concubinato, que por diversas razones no creen en la unidad del matrimonio, que llegan a pensar que es mejor mantener sus vidas unidas, pero sin compromiso. Y en lo que es el matrimonio, un factor fundamental para que el matrimonio permanezca tiene que ver con lo que es
compromiso. Porque una vida sin compromiso otorga toda una serie de libertades que en verdad son libertinajes. Segundo, el 50% de las familias americanas corresponde hoy a segundas uniones. Los que se divorcian llegan a la conclusión de que no pueden estar solos y regresan al matrimonio con otra persona con la esperanza de que su relación y su vida mejoren. Y aquí hay que reconocer el mérito y el esfuerzo de aquellas personas que son sacudidos por los efectos de un divorcio y que logran sobreponerse a esa experiencia. Eventualmente logran estabilizar su relación. Y hay casos en los que algunas personas se sienten muy satisfechos de la segunda relación que tienen. Y digo que hay que reconocer el mérito porque esto suele ser una excepción, no es común. En la mayoría de los que se divorcian, se manifiesta que la relación en segundo término viene a ser mucho más difícil. Por eso, usted se encontrará con personas que ya han tenido 2, 3, 4 o 5 matrimonios y al último llegan a la conclusión que el matrimonio es un azote o una maldición. De ahí es donde la gente que no conoce a Dios hace alusión al matrimonio no como lo que Dios estableció, sino como una experiencia denigrante o deprimente. De ahí es donde utilizan determinadas frases que van en contra de lo que es el verdadero significado del matrimonio. Por ejemplo, aquella que dice: estoy enamorado desde hace 40 años con la misma mujer. Si mi esposa se entera, me mata. Cuando dos se unen en matrimonio, el primer año es el más difícil. Los demás son imposibles. No te cases por dinero. Puedes conseguir un préstamo más barato. Cuando una pareja de recién casados sonríe, todo el mundo sabe por qué. Cuando una pareja de 10 años de casados sonríe, todo el mundo se pregunta ¿por qué? Cuando un hombre le abre la puerta del auto a su esposa, usted puede estar seguro de una cosa: o la esposa es nueva o el auto es nuevo. Si usted no tiene un concepto claro de lo que es el matrimonio, tendrá una idea equivocada de lo que es el divorcio. Para que pueda cumplir su rol como esposo o como esposa y no vivir en una relación a la aventura dependiendo de las circunstancias, requiere que tenga conocimiento no de acuerdo al concepto de la sociedad, sino de acuerdo a lo que Dios diseñó o estableció en su palabra, para que pueda hacer lo que está de su parte para que el matrimonio permanezca hasta que la muerte lo separe. No diga hasta que la muerte se la lleve.
porque a veces uno se adelanta. Tercero, el promedio de duración de un matrimonio actual es de 7 años y 1 de cada 2 matrimonios terminan en divorcio. Esto equivale al 33%. Si hay 100 personas que se unen en matrimonio, 33 matrimonios se disuelven. Cuarto, el 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. Sin embargo, aproximadamente el 66% de las parejas de segunda unión que tienen hijos del primer matrimonio se separan. La presencia de los hijos con sus respectivas responsabilidades contribuye al índice de divorcios. Y esto es en segundo o en tercer plano o mucho más allá. Sería ilógico, contraproducente, que alguien por alguna razón atraviese por la experiencia del divorcio y se olvide completamente de sus hijos. Sin embargo, en algunos casos, esto es normal. Existen padres o madres que después de haber experimentado la separación o el divorcio, completamente se olvidan de los hijos. Eso es tener el corazón muy duro y el entendimiento entenebrecido para olvidarse de los hijos. Incluso algunos no se olvidan de los hijos, pero no están dispuestos a dar dinero para el sostenimiento de ellos por causa del divorcio. Toda esta clase de sucesos van creando una sociedad desequilibrada cuyas familias operan en un orden disfuncional. Y todos, en forma directa o indirecta, nos vemos afectados. 5. Un 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con uno solo de sus padres biológicos y su nueva pareja. Esta realidad, por supuesto, genera una gran desventaja en la vida de los hijos, porque ellos se ven afectados en las diversas áreas de su vida. Sexto, el 50% de las mujeres están vinculadas a una familia reconstituida. Es un porcentaje muy alto. Séptimo, 2 de 3 primeros matrimonios de parejas menores de 30 años terminan en divorcio. Octavo, el 50% de las mujeres y el 30% de los hombres continúa siendo agresivo con su expareja después del divorcio. Algunos piensan que cuando surge el divorcio, entonces se acabaron sus conflictos o sus males. Pero no es así. La verdad es que ellos se llevan sus conflictos a la segunda relación y ahora los conflictos se aumentan o se multiplican. Por eso es que hay personas que, manteniendo una conducta agresiva, no aprenden por medio de esas experiencias duras que les tocó vivir en el matrimonio. Y lo que ocurre es que ese patrón de conducta continúa ejerciendo dominio y control en el comportamiento del individuo.
y no encontró lo que buscaba. La solución no dependía del divorcio. La solución dependía de atender el mal que se lleva dentro. El divorcio es un reflejo de los males que radican en el corazón del hombre, pero se manifiesta por medio de diversos factores. Refiriéndonos hoy a lo que es el divorcio, muchos de los divorcios se podrían evitar si surgieran cambios en el interior de los que componen el matrimonio. Ahí radica la solución, no en la separación, no en el divorcio. 9. Un estudio realizado por la Universidad de Boston reporta que el 75% de las mujeres profesionales que contrajeron matrimonio con un hombre divorciado con hijos afirman que si tuviera que tomar de nuevo la decisión, no me casaría con un hombre que tuviera hijos, porque la relación ahora demanda más. Cada vez que hay dos personas que se unen en matrimonio, se encuentran con grandes desafíos todos los días. El más sobresaliente es el que tiene que ver con relacionarse en la manera correcta. Cómo es que se hablan, cómo se comunican, cómo se tratan, cómo se conducen en la vida matrimonial como esposo y esposa. Y por causa de que algunos no aprenden, siempre se dañan, se hieren, se lastiman, para llegar a la conclusión de que para evitar esta clase de sucesos es mejor la separación y el divorcio. Y 10, algunos padres divorciados en un principio llevan una vida desordenada que les dificulta continuar ejerciendo su rol de padres como lo hacían antes de la separación. Cuando el divorcio ocurre, ahora la situación es mucho más difícil. Un divorcio desordena, desubica a las personas, sin considerar los otros efectos que están relacionados con los estragos que genera un divorcio. Nunca fue el plan de Dios que en sus hijos se manifestara el divorcio. Pero el divorcio entró por causa del pecado, y desde entonces la sociedad se ha visto afectada por causa de este terrible mal. Vamos a analizar los efectos del divorcio. El divorcio produce efectos desagradables, y los que se divorcian con facilidad, note que dije con facilidad, porque todos los matrimonios, por muy nobles que sean los cónyuges, por buenas intenciones que tengan, por mucho amor que alberguen en su corazón, en determinado momento se verán amenazados por la presencia del divorcio, especialmente cuando surgen desacuerdos, conflictos sin solucionarse o que no se solucionan, o cuando ocurren casos de infidelidad. Sin embargo, no es simplemente el hecho de tomar una decisión tan importante en una forma superficial o a la ligera. Amerita consideración, análisis, oración y evaluación, es cierto, de la situación que está ocurriendo, pero también
Lo que muchos no hacen es evaluar su propia vida. Porque evalúan los conflictos, la situación desagradable que se está viviendo y pasan por alto lo importante de analizar su propia vida. Cualquier momento es bueno para analizar en qué nivel uno se encuentra, qué áreas necesita modificar. Y cuando surgen las opciones del divorcio, es uno de los mejores momentos para hacerlo. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué es que esto ha venido a manifestarse? Es que no solamente es el suceso de la presencia del divorcio, pero la presencia del divorcio o la amenaza del divorcio obedece a determinados factores. En ocasiones es una secuela de algo que ocurrió en el pasado y nunca se atendió a tiempo. Sería obrar en una forma incorrecta el solamente tratar de atender un mal en el presente cuando su raíz está en el pasado y yo soy en gran parte responsable de ello. ¿Me explico? Dios, cuando pensó en el matrimonio, lo hizo con la idea de que los que se unen en esta decisión tan importante, lo hagan para siempre. Que no vivan en desarmonía, en forma irrespetuosa, gritándose u ofendiéndose, agrediéndose, sino que aprendan a vivir en unidad. Es así. El divorcio afecta primeramente a los hijos. Los hijos se ven seriamente afectados por el divorcio de los padres. Su desarrollo no viene a ser normal. Ellos experimentan desventajas en el aprendizaje, en el comportamiento de su diario vivir y en su conducta moral. ¿Qué es moralidad? Moralidad es lo que tiene que ver con el bien y el mal. Inmoral es que se enfocan a hacer el mal. Moral es que mantienen una conducta recta, se mantienen haciendo el bien. Cuando el padre o la madre falta en la vida de los hijos, queda un vacío muy grande. Ya no existe la influencia que proviene de la instrucción, la enseñanza, la formación, y ellos crecen formados por la vida, por los amigos, por la escuela, por el sistema de valores que predomina en este mundo. También el divorcio produce efectos en las finanzas. Cada vez que se manifiesta un divorcio, las finanzas de los que están involucrados se ven seriamente afectadas. Y quienes más ganan son los abogados. El divorcio afecta también la vida emocional. La vida emocional sufre ciertos colapsos que en algunos casos toma prolongados años para sanar. No es simplemente algo que usted se desliga y se siente bien. Dependiendo de los años que haya compartido con su cónyuge, de las experiencias que haya tenido con él, eso determinará el tiempo que le tomará
para poder sanar emocionalmente. La frase "un clavo saca otro clavo" es errónea. No es así. Porque en los años que compartió con su cónyuge hay experiencias, momentos que fueron muy placenteros y agradables. Hubo cuidados, atenciones, muestras de afecto, manifestadas en diversas formas. Quizás no hubo palabras, no le dijeron continuamente que lo amaban, pero había gestos, tratos, maneras que comunicaban el cuidado que tenía para usted, y eso no lo puede olvidar. Ahora, también el divorcio afecta la vida espiritual. Algunos sufren los efectos del divorcio y su vida espiritual sufre un terrible caos. Ya no sienten el mismo interés por las cosas de Dios y llegan al punto de experimentar un distanciamiento de Él. Porque tratando de llenar el vacío, de salir de la situación emocional difícil que están viviendo, lo buscan en actividades, en relaciones, en prácticas, cuya culminación es mantener a las personas distanciados de Dios. En otros sí les beneficia espiritualmente porque no tienen ningún otro recurso, y es cuando vienen a refugiarse en Dios. Pero en la mayoría de las personas, un divorcio afecta su vida espiritual. Y si se mantienen en actividades en la iglesia, su relación con Dios no es la misma, no tienen la misma libertad. Hay sucesos, esa clase de sucesos afectan y se interponen. También afecta en la comunidad. La ausencia de uno de los padres en el hogar provoca que los hijos crezcan desorientados, y la mayoría de los hijos terminan involucrados en las drogas, en pandillas, en actividades ilícitas, y la sociedad, la comunidad se ve afectada. También el divorcio afecta a la nación entera. Los efectos del divorcio repercuten en la nación entera porque la nación se compone de familias, y si las familias están en desorden o están operando disfuncionalmente, entonces la nación se verá afectada. Esto es así. El bienestar de la nación depende del bienestar de las familias. El libro de Eclesiastés 4, versículo 9, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Siempre, en cualquier terreno o circunstancia que lo ponga, mejores son dos que uno. Pero cuando surgen desacuerdos, conflictos o situaciones desagradables entre los cónyuges, la unidad entre estas dos personas se torna demasiado difícil, y es allí donde algunos optan por la separación o por el divorcio. Vamos a analizar las opciones de divorcio de acuerdo al concepto de la gente que no conoce a Dios. Las personas que no conocen a Dios muestran indicios de divorciarse por diversas razones, y algunas de ellas no son del todo válidas. Es cierto que existen razones válidas para divorciarse, pero hay quienes sin tener razones se divorcian. Lo que ellos buscan es despojarse de una responsabilidad,
o de un compromiso. Lo que ocurre es que esta clase de conducta o comportamiento ha llegado también a influenciar a los que conocemos a Dios, los que somos sus hijos, porque ya los índices de divorcio han venido a repercutir con gente que tiene conocimiento de Dios, que saben. Ahora bien, las razones por las cuales el divorcio ocurre son variadas. Cada caso es muy independiente. Sin embargo, la gente que no conoce a Dios consideran una opción en cuanto al divorcio cuando les falta el amor. Dicen: yo ya no siento amor por mi esposo o por mi esposa. Y como ya no sienten amor, entonces con mucha facilidad se divorcian. El amor es un factor fundamental en las relaciones interpersonales. Por medio del amor se aceptan las diferencias, se superan los conflictos, se tiene paciencia, tolerancia. De acuerdo a la descripción que otorga el apóstol Pablo, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en otro versículo afirma que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando falta el amor, ya se perdió una de las columnas importantes del matrimonio. Por eso es que los que están unidos en matrimonio son responsables de continuamente fomentar el amor. Y algunos confunden lo que es este factor tan importante, porque piensan que el amor es un sentimiento y dicen: como ya no siento amor, entonces ¿para qué vivir juntos? ¿Para qué seguir relacionados? Y no es así. Dios establece ordenanzas en su sagrada palabra. En el libro de Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La ordenanza de Dios por medio del apóstol Pablo para su iglesia es que debemos amar a la esposa en forma desinteresada. El amor que manifiestan los seres humanos se caracteriza por ser interesado y por tener ciertos requisitos o demandar ciertos requisitos. Yo te amo, pero tienes que hacer esto. Yo te amo, pero me tienes que cocinar los chiles rellenos. Como ya hay una deficiencia por causa del amor, después se manifiesta una reacción incorrecta por parte de la persona que no se siente amada. Entonces surgen los pensamientos negativos: no me ama, yo no le importo, no me dice que soy bonita, no cuida de mí, no me lleva a comer, lo que le pido no le interesa. Él viendo el fútbol es feliz y aquí y allá. Entonces, ahora la persona comienza a reaccionar en forma inapropiada. Quiere chile relleno, le hago los chiles, pero no se los relleno. Entonces ya es un desafío. Y luego comienza a surgir la falta de respeto. Y de ahí comienzan los insultos, los gritos, los estirones
y en algunos casos los golpes. Y siempre se ha dicho que es el hombre el que golpea a la mujer, pero hay mujeres que son terribles. Hay mujeres que traen al marido, Dios mío, que cuando uno llega dicen: pastor, ore por mí, ayune por mí, porque ya les anda. Terrible la situación. Hay mujeres que son bravas. ¿Por qué es que surge todo esto? Porque no hay amor y porque no hay respeto. Ahora, Dios dice que los maridos deben amar a sus esposas. No dice que deben sentir amor, porque si fuera así diría: los maridos deben sentir amor por sus esposas. No, es una decisión amar, independientemente de cómo esté, de lo que haya ocurrido. Y es interesante que la palabra de Dios es a los hombres a los que les ordena amar a sus esposas, porque el componente del ser humano relacionado con lo que es el hombre es un tanto frío o no es tan sentimental como son las mujeres. Es un poquito diferente. Por eso es que Pablo dice que los hombres deben amar a sus mujeres, y qué bueno sería, bueno, ámenlas conforme crean conveniente, pero dice, como a vosotros mismos, porque existe un amor natural en uno mismo, que dice: qué guapo soy, ay, cómo me miro. Uno se ama naturalmente, de repente se daña el dedo y se atiende. Así es como debe amar a la mujer, es una ordenanza. No depende de que no me hace de comer, no depende que no me atiende, no depende que no me plancha la ropa, que no, es una ordenanza. Por eso es que existe un caos en la sociedad. Se deriva de eso, de que los esposos no aman a sus esposas y de repente ya el corazón les palpita por alguien más. Ya sienten atracción por alguien más. Y es lo que se ve con frecuencia. Esposos que abandonan a sus esposas y lo hacen por alguien más joven, lo hacen por alguien más delgado, lo hacen por alguien que es más simpática y se olvidan completamente de su familia. Lo que ellos no saben, que después lo mismo que le hicieron a su esposa es lo mismo que les hacen a ellos. Es así. Dios me permitió visitar la linda República de Colombia. Estábamos nosotros en un hotel con mi esposa y estábamos desayunando abajo. Y de repente me llamó la atención ver a un hombre como de unos 50 años, con una mujer como de 24, 23 años. Y el hombre muy atento, le llevaba el desayuno, le llevaba esto. Entonces se vio anormal, porque no es común ver a un marido tan atento, ¿verdad? Con tantas cosas y detalles y qué te falta, y le daba beso y la agarraba. Y se sentaron enfrente de nosotros y la muchacha no dejaba de mirarme. Dios mío. Es así. Y eso que tenía a mi esposa a un lado. Si no, imagínese, increíble. Lógicamente es un hombre que tiene facultad de recursos y de alguna manera agarró pero la muchacha en otro mundo. Es así, la mayoría de los casos terminan así. Si ya hay un gran desafío, cuando hay una pareja, dos personas que con 0 millas inician su trayectoria en el matrimonio y atraviesan por luchas, desafíos, conflictos, imagínese cuán desafiante es ahora iniciar una relación con un mal fundamento. Lo que hace que permanezca lo que usted emprende es el fundamento que tenga. Si el fundamento no está bien, lo que edifique tarde que temprano se le derrumba. Es así. Efesios capítulo número 5, versículo 33 dice: por lo demás,
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La mujer es responsable de respetar a su marido. Lo que ocurre que la situación se agrava porque hay alguien que falla en una área y la otra persona responde en la misma forma. Y en vez de que se manifieste orden, lo que ocurre es un desorden. ¿Qué significa esto? Que cada uno es responsable de hacer su parte. Nunca usted puede estar condicionando su responsabilidad de acuerdo al cumplimiento de su cónyuge. Si su cónyuge no cumple lo que Dios establece, usted haga su parte. Usted cumpla lo que le corresponde. Porque cuando usted procede así, usted es sin culpa y usted está bien delante de Dios. Cuando usted no cumple su parte, entonces lo que ocurre es que ahora dos males no arreglan uno, por el contrario, lo empeoran. Pero cuando hay alguien que en forma consistente mantiene su postura haciendo lo que le corresponde, eso llega a estabilizar la relación. De una o de otra manera se estabiliza y Dios siempre va a recompensar al que es obediente, al que lo honra por medio de su palabra. Por eso, si no hace su esposo o su esposa, no hace lo que le corresponde, usted haga lo que le corresponde, que el compromiso principal es con Dios. Ahora, en el mundo secular, la gente también consideran una opción por causa de la presencia de conflictos. Y ahí es donde muchos optan por el divorcio, porque como no tienen la habilidad para solucionarlos, la situación empeora y eso los lleva a la agresión, a la violencia, y llegan a un punto donde las personas deciden separarse o divorciarse. En cada matrimonio es normal que existan conflictos. Lo que no es normal es la forma de manejarlos. Por eso Dios, por medio de su palabra, procura moldearnos a su imagen para que procedamos siempre de acuerdo a los principios de su sagrada palabra. Como seres humanos que somos, tenemos la tendencia a movernos por las emociones, por las heridas, por las ofensas que recibimos y reaccionamos en una forma incorrecta. Y Dios lo establece de otra manera. Primero, si hay desacuerdos, tenemos que aportar para el acuerdo. Si hay desunión, tenemos que hacer lo que está de nuestra parte para fomentar la unión. Si hay una situación difícil, alguien tiene que iniciar el camino para que se solucione, y la mayoría de las veces el reconocer e incluso humillarse es la solución de muchos conflictos. Pero nadie quiere reconocer, nadie quiere humillarse. Y una idea muy común que el enemigo implanta en las mentes es la de: si tú te humillas, vas a seguir haciendo lo mismo y hasta peor. En el reino de Dios es diferente, porque dice que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Es así. Los conflictos no son una opción válida para que una persona se divorcie. Existen todavía otras opciones y se deben considerar, porque puede hacer que la situación empeore y se agrave su existencia. ¿Cómo es que se pueden solucionar los conflictos? Consideremos algunos principios. El primero, se requiere poner en orden la vida con Dios. Muchos de los conflictos que se experimentan en los matrimonios son el resultado de una vida desordenada.
Cuando los cónyuges llegan al punto de ordenar su vida con Dios, de poner todo en su respectivo lugar, muchos de los conflictos desaparecen. Y con ello, la amenaza del divorcio o la separación. Quite de su lenguaje la palabra divorcio. No diga: Rosa, un día vas a ver, tú y yo nos vamos a separar y tu mamá va a ser la culpable de nuestro divorcio. No. Quite de su vocabulario la palabra divorcio. Haga lo que está de su parte. Esmérese. Analice su vida. Ponga en orden su vida con Dios. Y mire lo que dice el rey David al respecto. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. O sea, usted hace un esfuerzo para alabar a Dios, ordena su vida, su camino, y Dios le va a mostrar la salvación, la solución para sus conflictos, el alivio para sus males. Desde el momento en que usted ponga en orden su vida con Dios, sería una decisión extremadamente errónea e equivocada que usted tome una decisión de divorciarse cuando su vida está en desorden. Es importantísimo que mantenga su vida en orden, porque eso va a otorgarle estabilidad en medio de las decisiones. Y sin importar qué camino tome o las circunstancias que se le presenten, usted tendrá estabilidad en la vida. Pero si no tiene orden, lo que va a ocurrir es que se va a empeorar su desorden. También usted puede solucionar los conflictos generando cambios en su propia vida. Con frecuencia las personas viven culpando a los demás y los hacen responsables de sus conflictos. Sin embargo, en algunos casos, los culpables y los responsables son ellos. Note que dije en algunos casos, no en todos. Por esa razón es que nosotros, cuando hay alguien que tiene conflictos, es pérdida de tiempo. Cuando viene solamente el esposo buscando consejo o solamente la esposa, es pérdida de tiempo. Porque de repente viene la persona y dice: no, esto. Entonces, la orientación o el consejo se le otorga de acuerdo a la situación que se presenta. Pero ya cuando se llega al otro lado, la historia es completamente diferente. Cambian. Y por eso es que aun cuando llegan los dos ni siquiera hay acuerdos. No, que tú me dijiste. No, yo no te dije. No, si yo lo escuché. O sea, los conflictos existen. A veces vienen en forma natural y a veces uno de los dos los genera. Pero nadie tiene la tendencia a reconocer que hizo lo malo, de asumir la responsabilidad y decir: yo soy el culpable, pero lo voy a modificar, voy a cambiar lo que me corresponde y sigamos adelante. Y por eso la situación se hace más compleja. Ahora, ¿cómo una persona puede generar cambios en su propia vida? ¿Qué es lo que alguien necesita para poder cambiar? Es simple. No se tiene que recluir en un monasterio, no tiene que aislarse del mundo. Si usted quiere cambiar de vida, primeramente tiene que cambiar su forma de pensar. Cuando usted comienza a pensar diferente, entonces su vida es diferente. Cuando reemplaza los pensamientos malos por pensamientos buenos, su conducta entonces es buena, es diferente, es favorable. Por eso es que el apóstol Pablo habla acerca de lo que es la renovación de la mente. Que esto es algo que continuamente usted debe de renovarlo.
No puede seguir pensando como antes, ni sacando conclusiones del pasado, ni conceptos del tiempo presente. Tiene que haber un proceder diferente que se genera en su forma de pensar. Cuando piensa diferente, su vida es diferente. Él dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En medio de los sucesos desagradables en la vida, de las experiencias que causan pena y dolor al corazón, ante los umbrales de un divorcio, es bueno renovar el entendimiento con el propósito de comprobar, verificar verdaderamente si Dios nos está dirigiendo por ese camino y bajo qué circunstancias. ¿Por qué razón? Porque se requiere que siempre contemos con la aprobación de Dios, con la dirección de Dios, con la guianza de Dios, para que en nosotros sea una realidad la bendición de Dios. ¿Cómo quiere usted vivir su vida a su manera, hacer lo que le gusta, tomar el camino que le parece correcto y que luego Dios derrame bendiciones en su vida? No. ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Quiere que las circunstancias le sean favorables? ¿Que las experiencias sean gratificantes? ¿Que Dios le abra puertas? ¿Que Dios derrote a sus enemigos? ¿Que Dios lo exalte y lo engrandezca? Entonces tiene que habituarse a vivir en la voluntad de Dios. Más que eso, tiene que habituarse a honrar a Dios en todo lo que haga, en lo que emprenda, en lo que decida hacer. Las decisiones que tome en su propia vida deben producir agrado a Dios, que Dios lo autorice para que Dios lo bendiga, que Dios le dé la autorización para que en su vida continuamente se manifieste la bendición. De lo contrario, aparte de que ya atravesará por situaciones duras, será más duro que no cuente con el apoyo y el respaldo de Dios. No hay nada tan terrible como cuando uno toma una decisión sin considerar a Dios y de repente le vienen resultados y que tampoco sienta la ayuda de Dios. Más duro, porque puede hacer que le vaya mal en una decisión que hizo aprobada por Dios, pero habrá una diferencia. Le va a ir bien porque Dios lo va a respaldar, lo va a apoyar, le va a ayudar, no lo va a desamparar. Por eso dice que se debe de comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta. Y también los conflictos se solucionan buscando consejo sabio. Hay ocasiones en las que un consejo acertado proveniente de una persona dotada de sabiduría puede hacer que los conflictos se solucionen. Si usted no sabe qué hacer, busque la dirección de alguien que le oriente. No le cuente a cualquier persona sus conflictos, menos a su mamá. No le diga: mira mamá, Javier, que es aquí y es allá y me maltrata. Nunca. Que lo que va a hacer, va a separar a sus padres de con su cónyuge. Tampoco le diga a la vecina: y ahí te lo digo para que ores, porque mi marido, mira. No. Busque consejo sabio, asesoría, para que tenga más luz en cuanto a la decisión que habrá de tomar. Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Si tiene dudas, inquietudes, no sabe cómo proceder, cómo conducirse, usted puede ordenar sus pensamientos mediante un consejo sabio y acertado. No piense: yo no necesito de esto, yo no necesito de nada.
Cuentan que había una pareja de 95 años que fueron a ver al juez para divorciarse. Y el juez le dice: pero ¿por qué ustedes esperaron tanto tiempo para divorciarse? Es que estábamos esperando que nuestros hijos murieran para no causarles un dolor. ¡Qué bárbaro! No se sienta mal cuando tenga que buscar ayuda. Es mucho mejor que busque ayuda a tiempo para que no se lamente después, especialmente en lo relacionado con lo que es esto. Y regresamos a las razones que la gente que no conoce a Dios tiene para divorciarse. La falta de compromiso. Algunos toman el matrimonio muy a la ligera, pero pasan por alto la decisión que hicieran delante del juez o de un ministro de unir sus vidas a alguien más. Y como es algo muy común, se ha convertido ya en una tradición, donde los que se unen en matrimonio a veces ni están conscientes de lo que están diciendo. Lo único que quieren es que la boda se acabe rápido para irse a la luna de miel. Pero no es solamente el hecho de decir sí, es que hay un compromiso. Este compromiso se efectúa primeramente delante de Dios. Mire el libro de Malaquías 2:14. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La palabra pacto está relacionada con la palabra convenio, acuerdo, compromiso. Es serio cuando usted une su vida delante de alguien y viene delante de Dios para que bendiga su unión. No puede tomarlo muy a la ligera. Hay muchos factores que tiene que considerar antes de tomar una decisión que involucra tanta responsabilidad. Ahora bien, yo voy a compartir con usted las pautas bíblicas para efectuar el divorcio. ¿Qué es lo que la Biblia enseña en relación a este tema que ha generado tantos males en la sociedad? Primero, por causa de un factor indecente. Esto era lo que predominaba en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24, versículo 1. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Dios, en el periodo del Antiguo Testamento, aprobaba el divorcio bajo ciertas circunstancias. A los israelitas le brindaba la opción de que eligieran si encontraban algún acto indecente o alguna indecencia en la vida de su esposa. Esto era básicamente alguna falla moral. La palabra indecencia tiene dos significados. Primero, falta de decencia o de modestia. Dos, dicho o hecho vituperable o vergonzoso. Eso apuntaba en aquel entonces en forma particular a la falla moral de alguien. Lo atribuían a la esposa, a la cónyuge. Y era una cuestión muy vergonzosa el que tuvieran relaciones o que la jovencita no fuera virgen, detalles de esa naturaleza. Dos, por causa de la inmoralidad y la falta de arrepentimiento. Los pecados inmorales que practicaba el cónyuge habilitaban a la parte inocente de poder divorciarse si lo creía conveniente. Ahora, esto tenía que ser comprobado, verificado.
No podía simplemente tomar una decisión tan importante muy a la ligera. Tenían que existir evidencias al respecto y que no estuviera dispuesto a arrepentirse. Ahora, es importante recalcar que la Escritura siempre procura que haya una completa restauración. Pero no puede haber restauración si la persona que ha vivido cometiendo actos inmorales no tiene la mínima disposición de arrepentirse y reconocer que ha hecho mal para poder hacer el bien. No es una cuestión de establecer normas y decir, sí, está bien, hice mal, pero en mi vida no te metas. No, no puede ser así. Porque el matrimonio tiene que efectuarse en base a 2 personas, no 3. 3 en sentido figurado representando a Dios, quien es el que bendice, nutre y fortalece la relación. Pero no pueden existir 2 esposas para un hombre o 2 esposos para una mujer. Cuando ocurre un acto moral y la persona no se arrepiente, entonces puede considerarse una razón válida para que eso se efectúe. Mateo 19:9. Aquí habla el propio Señor Jesucristo y Él dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Note lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Él establece que cualquiera que repudia a su mujer, porque en el tiempo de Moisés se les daba carta de divorcio, y algunos lo hacían por cualquier causa, ya no respetaban la ley. Queriendo tener libertad, llegaban al punto hasta de matarlas. Los asesinatos aumentaron y Moisés dice: paren, no, denle carta de divorcio. Si lo que quieren es divorciar, mejor denle carta de divorcio. Entonces Cristo dice: cualquiera que repudia a su mujer, salvo, la única razón válida es por causa de que haya cometido un pecado de fornicación, que la mujer haya ido al matrimonio no siendo virgen, lo cual eso era en aquellos tiempos. Ahorita los tiempos han cambiado y si eso se tratara, puros divorcios existirían. Dice: salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, él comete adulterio. Y la que fue repudiada se casa con otro, también el que se casó con la repudiada por causa del mal que trae. Bajo esas circunstancias, ¿qué significa o a qué se estaba refiriendo con la palabra repudiar? Significa rechazar algo, no aceptarlo. Rechazar a la mujer propia, donde le dice: ¿sabes qué? No, ya no quiero que seas mi esposa, te doy carta de divorcio. Tercero, cuando el cónyuge abandona al creyente. Hoy en día es común que algunos hombres abandonen a sus esposas con todo e hijos, y lo mismo ocurre también con algunas mujeres. De vez en cuando llegan llamadas a la radio pidiendo oración porque el esposo salió del hogar, se fue, no saben de él. O a veces la mujer abandonó el hogar. Existen casos en los que las personas dominadas por sus impulsos sexuales, yendo en busca de satisfacción, abandonan a su esposa, a su esposo y ya no quieren saber nada de ellos. Hay incluso casos donde el esposo le dice a su esposa: ¿sabes qué? Yo no quiero que vayas a esa religión, porque si tú sigues yendo, o es esa religión o soy yo. Pero a veces es solamente una excusa. Lo único que están buscando es una manera para deshacerse y tener libertad. Entonces, como no hicieron algo por ahí, ya lo que ocurre es que se sienten más seguros de abandonar el hogar. Y cuando hay alguien que es abandonado,
Dios le otorga la libertad de casarse. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si usted lee todo el capítulo 7 del primer libro de Corintios, va a poder entender en una forma más clara lo que el apóstol Pablo trata de comunicar. Aquí se refiere a cuando uno de los cónyuges abandona el hogar, y ahí es donde se efectúa la ruptura y las personas no vuelven, no regresan. Entonces la mujer o el hombre que fue abandonado queda en libertad para unirse. Y por último, cuando la vida de una persona se ve amenazada. Las estadísticas de casos de violencia intrafamiliar son alarmantes. Y han existido muchos casos que más que casos son una tragedia, de cómo el padre se le pasó la mano y mató a la madre. Sucesos que uno dice, ¿cómo es posible que esto pudo ocurrir? Dios mío. A veces se debe a que hay influencia de drogas, la persona vive completamente embrutecida, viven en otro mundo, se ciegan, ira, celos, qué sé yo, tantas cosas y ocurren. Por eso es que en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando hay alguien que es agredido, o una mujer es agredida, un hombre es agredido, inmediatamente aparece la policía para evitar que la situación se agrave, porque la vida de la persona corre peligro. Y es así. Los que optan por el divorcio sin tener razones válidas para hacerlo, comúnmente lo hacen porque tienen otros intereses. Y nunca esto será la solución para los conflictos que están viviendo. El matrimonio fue idea de Dios. El divorcio fue idea del hombre. Lo que Dios inventó es bueno. Lo que el hombre inventó se deteriora y se corrompe. Alguien dijo, lo poco que conozco del matrimonio procede de lo mucho que sé del divorcio. Lo que ocurre es que ya el divorcio es una práctica común dentro de la sociedad y genera diversos males que le acompañan. Cuando el divorcio ocurre, no se manifestó la solución para los males, al contrario. Ahí es donde se hacen más patentes, pero en otra forma, no en la misma. También, en todo matrimonio que ha durado más de una semana, existen motivos para el divorcio. La clave consiste en encontrar siempre motivos para el matrimonio. Dicho de otra manera, siempre existen motivos y razones válidas para reafirmar la relación matrimonial, pero depende de los cónyuges, no de la familia, no del consejero, no de los hijos, no del bienestar financiero. Depende de los cónyuges. ¿Qué tan dispuestos están para cambiar y para aportar con el propósito de establecer una relación favorable? Y el matrimonio es una cadena tan pesada que para llevarla hace falta ser dos y a menudo tres. Es aquí donde se requiere la participación de Dios en su relación matrimonial. Que Dios bendiga, prospere su matrimonio. Que Dios le dé sabiduría para hacer frente a las diferencias, a los conflictos. Y como dice Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Todos estamos propensos a sufrir la experiencia del divorcio.
Pero si llega a ocurrir, que no sea causado por nosotros, porque llevaremos mayor responsabilidad delante de Dios, la familia y la sociedad. Cada uno debe hacer su parte para procurar preservar el matrimonio. De ahí en más, el resto que lo atiende el Señor. Un mensaje de esperanza, de fe, de salvación para tu vida con el pastor y conferencista Héctor Manso. Le invitamos los domingos al Centro Cristiano de Fe, 1:30 de la tarde, ubicado en el 12152, 12152, Cottonwood Avenue, casi esquina con la Bear Valley en Victorville, California. Informes 760-947-4300. Domingos 1:30 de la tarde. Centro Cristiano de Fe, donde la fe se pone en práctica.